A los terroristas a veces hay que dejarlos hablar, porque ellos solos se delatan. Ustedes saben qué es Hezbollah. Hezbollah es un partido político legal de la vida del Líbano. Hezbollah, en primer lugar, es un partido político con ministros, con diputados y con autoridades electas. Porque siguen repitiendo Hezbollah, Hezbollah. Hezbollah es un partido político legal de un país representado en la ONU. Así de sencillo, así que se cambie ese chic antiguo, muy desgastado del tema Hezbollah en Venezuela. Igual que la FARC. ¿Qué son las FARC? Un partido político legal de Colombia. Pero comencemos el video de hoy hablando de terrorismo de Estado. Porque no hay un solo artículo de la Constitución Nacional, la que ellos mismos redactaron, por cierto, que el chavismo no haya violado sistemática y flagrantemente. Lo que comenzó con anulaciones masivas de pasaportes a muchas personas que estaban en el exterior ha tomado en estos últimos días un nuevo giro de tuercas, un nuevo apretón. La tiranía de Maduro, en un nuevo intento o en un nuevo arrebato de maldad, le prohíbe a los venezolanos que ingresen a su propio país con el pasaporte vencido. Díganme ustedes si no miento, pero renovar un pasaporte sale como en mínimo unos $300 entre todas las cosas. Y quien lo renueve fuera de Venezuela va a tener que ir a Caracas a retirarlo. Estos tipos se creen los dueños de nuestro país. Tienen 25 años manejándolo como si fuera una pulpería. Nos odian, a ti, a mí, a todo el que no les aplauda como foca para recibir migajas. Te odian por haberte ido bajo el sueño, que para ellos es imperdonable, de querer una mejor vida. Te odian por pensar libremente e incluso por ayudar con una pequeña remesa a un familiar que no pudo salir. Pero no es solo con la renovación de pasaportes o con la suspensión de los mismos, que por cierto la hacen a dedo. Es que, por ejemplo, ya usted no puede ni tramitar por las vías regulares la carta de antecedentes penales, un documento imprescindible para solicitar residencia y nacionalidad en algunos países donde muchos venezolanos hacemos vida. El artículo 50 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: toda persona puede transitar libremente por cualquier medio en el territorio nacional, cambiar de domicilio, residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley deberá establecer los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Y escuche bien, los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Pero ellos, en su infinita maldad y megalomanía, se inventaron que tienes que pedirle permiso. El salvoconducto, que es un permiso especial emitido por los consulados de Venezuela, válido únicamente para viajar hacia Venezuela, con una validez limitada a un solo viaje. Su emisión, por supuesto, tiene un precio de $60, asco, el imperio, dólares del imperio, y es un arancel consular. El trámite, por supuesto, es engorroso, porque Venezuela no tiene oficinas consulares en todo el mundo, sino en pocas ciudades. Y para obtener el salvoconducto, los ciudadanos deben acudir al consulado venezolano del país donde se encuentran y presentar las pruebas de identidad y justificación de la imposibilidad de renovar su pasaporte, como si renovar el pasaporte fuera algo sencillo. Si no hay delegación diplomática o consular en ese país, entonces deben solicitarlo a la Cancillería. Señores, esto no es más que el despojo de tu nacionalidad y la mía. Es una violación de los derechos constitucionales de manera aberrante e intolerable. Pero ¿qué podemos esperar de un sujeto que este fin de semana estuvo en La Guaira diciendo a los cuatro vientos que él está del lado de una organización terrorista como lo es Hezbollah? Y casi llora por Hassan Nasrallah. Y hoy se dio a conocer el asesinato de un líder del mundo musulmán,
de los pueblos árabes, el señor Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, y quiero expresar a nombre del bloque histórico revolucionario de las fuerzas bolivarianas de Venezuela la solidaridad. Un dato curioso sobre el despreciable acto del dictador de Venezuela no fue el constante compadreo con estos terroristas islámicos o con estos extremistas islámicos también, porque no todos son terroristas los que estaban allí, y ese manoseo que tenía con ellos mismos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡De ciega patria que vamos a tirar! ¡A enseñar banderas de vida! ¡Y tú vendrás! ¡Tu familia! ¡Y así quedará! Sino que posterior al acto, el avión presidencial, o dictatorial, como me gusta llamarlo a mí, se fue directo a La Orchila. ¿Qué está pasando en La Orchila últimamente? Recordemos que de allí salió el avión que se equivocó de aeropuerto y terminó siendo retenido en Cúcuta con unos militares a bordo y quién sabe si también con algunos kilitos de Diosdado a bordo. Pero claro, esto sucedió en el país donde Petro es presidente y lo dejaron colar. El que no se pudo colar, pero en esta foto que van a ver a continuación, fue el genocida de Nicolás Maduro, precisamente. Ahí lo ven, la izquierda de América reunida, compadreando, de rositas entre ellos, asistiendo, por supuesto, a la toma de posesión de la próxima vergüenza del continente, Claudia Sheinbaum. ¿Usted no me cree? Dime a quién invitas a tu fiesta y te diré quién eres. Que por cierto, para los que no son tan detallistas, colé este video para que vieran que el avión en donde llega el dictador de Cuba, Díaz-Canel, tiene matrícula de Venezuela. Este es otro avión distinto al que usaba Raúl Castro. Pero todo esto está en un mini documental que está en este canal y que se lo dejo por aquí seguramente, y que se llama Lo que no te contaron del avión de Maduro. También lo puedes buscar. Pero Lula da Silva aseguró este lunes en México que es necesario reanudar conversaciones con Venezuela para que se vuelva a la normalidad democrática. La perdimos hace 25 años. Tras la crisis, por supuesto, política desencadenada después de las elecciones presidenciales de julio que Maduro se intenta robar. Dijo Lula, me interesa mucho que Venezuela vuelva a la normalidad democrática. Es un país con el que tengo buena relación. Es un país que tiene una frontera de 1.600 kilómetros con Brasil. En otras palabras, necesitamos encontrar una manera de reanudar una conversación democrática. Lula se encuentra en la capital mexicana para asistir, como les decía, el día de mañana, o hoy, dependiendo de cuándo vea este video, a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de la historia del país norteamericano y, por supuesto, en la próxima embajadora del comunismo. Edmundo estuvo hoy en el Congreso de España. Fue recibido por el presidente de Vox, Santiago Abascal. Las recomendaciones de Santiago han sido muy claras. Y cierro con una reflexión final, esperando que usted la tome en su justa dimensión, porque no es partidista. Pero, ¿has pensado qué pasaría si María Corina fracasa? Yo creo que fracasa Venezuela. Estamos en un momento muy decisivo y no hay margen para la apatía, no hay espacio para la indiferencia. Si María Corina fracasa, a mi entender, fracasa Venezuela. Esto no es un juego de palabras, ni un eslogan partidista, ni propaganda. Es la realidad que tenemos que entender. Y no me refiero a que le aplaudamos todo. Pero, ¿qué pasa si ella fracasa? En Venezuela no habrá más elecciones. Nadie va a votar porque simplemente ya no habrá nada por lo que votar. La democracia, como la conocimos, será solo un recuerdo borroso. Los que están adentro todavía resisten las sombras del régimen y tendrán que sobrevivir como puedan, como ya lo han hecho por años. Pero la realidad es que la situación va a empeorar. Y no es solo escasez de alimentos o falta de medicinas, es la ausencia total de un futuro. Y nosotros, que estamos afuera, exiliados, expatriados, arrancados de nuestra tierra, seguiremos siendo millones de venezolanos esparcidos por el mundo, luchando no solo contra las barreras de la distancia, sino contra un sistema migratorio
que no nos entiende, que no nos da un lugar. Millones no podremos volver a nuestra tierra, nuestra casa, porque simplemente al volver no quedará nada a lo que volver. Es ahora o nunca. No hay un quizás después, no hay un veamos qué pasa. Apostarle al fracaso de María Corina y esperar un milagro, francamente, es una insensatez. ¿De qué estamos hablando? De esperar que de la nada, que surja una clase política que nos salve. No va a pasar. Si ella fracasa, no habrá más elecciones, no habrá más democracia. Eso es lo que tenemos que entender. No habrá un después. Esto simplemente es un llamado a despertar, a unirnos en el objetivo común de sacar a la dictadura. Es cuestión de sobrevivir como país, no de hundirnos en el abismo. Porque si María Corina fracasa, fracasará Venezuela. Y eso no podemos permitir que suceda. Suscríbete, activa las campanadas de notificaciones, comenta, comparte. Y si puedes, dale al botón de me gusta para que nos apoyes, porque esto fue